El objetivo del presente artículo es estudiar el efecto de la modalidad en la presentación de los estímulos, ya sean visuales o auditivos. Estudiar si esta modalidad tiene efecto en la recuperación de lapsos de los dígitos, ya que las pruebas que se les realizaron a los participantes trabajan sobre lapsos de dígitos. Este objetivo también puede dejar bases para futuras investigaciones. En el apartado de hipótesis, tenemos que los autores no definen una hipótesis clara en el artículo, ya que no existen muchos estudios reales sobre lo que para ellos se considera parámetros normales. Pero sí se encuentran tres preguntas de investigación dentro del artículo. Estas preguntas son: ¿cuál es el efecto de la modalidad? ¿Cuál es el efecto de la secuencia de la modalidad? ¿Y cuál es el efecto del orden de la presentación dentro de cada modalidad? Al hablar de metodología hablamos de los participantes, los cuales fueron 302 personas escogidas que buscaban orientación educativa en un entorno clínico. De esos 302 personas se escogieron 80 para hacer las pruebas. De esos 302 personas que se pusieron al principio, se excluyeron 166 personas porque las pruebas que se les realizaron no tenían subpruebas, lo cual no servía. También se excluyeron 40 personas por tener déficit de atención, problemas de aprendizaje o dificultades neurológicas, entre otras enfermedades que se podían presentar. Y por último, se excluyeron 16 personas, las cuales habían hecho un test de inteligencia en el último año y esta había sido individual. Para los materiales se utilizaron dos pruebas. La primera es la prueba Wechsler y la segunda es la prueba Micro-Cog, que es evaluación de funcionamiento cognitivo. Para el procedimiento se le realizan las dos pruebas mencionadas anteriormente a los 80 participantes. Las pruebas consisten en que se les dan unos dígitos en unos intervalos de 3 a 9 hacia adelante y de 2 a 8 hacia atrás. Se les pone a ver o se les pone a escuchar y después se les pone a que lo repitan en la manera en que fueron mostrados o escuchados. La prueba se termina cuando los participantes hacen dos fallas o terminan como tal ya la prueba. Estas dos pruebas se examinan de forma diferente, lo cual quiere decir que se examina por aparte la prueba de Micro-Cog y por aparte la prueba de Wechsler, y así se pueden mirar los resultados para ver qué tan diferente es una prueba de la otra, siendo presentadas a los mismos participantes. En la tabla número 1 observamos el efecto de la modalidad, en este caso hacia adelante o hacia atrás, en el recuerdo de intervalo de dígitos, dándole respuesta a una de las preguntas planteadas por los autores, la cual es que si los adultos recuerdan mejor las cadenas de dígitos cuando se presentan visual o auditivamente. Pues los resultados se organizan en la tabla número 1, donde se encuentran las puntuaciones medias de los 80 sujetos que se les asignaron dígitos. Se puede observar un resultado significativo en la puntuación de intervalos de dígitos con una serie en la modalidad Blackward o hacia atrás. También se expone que el recuerdo visual de la serie numérica fue un poco más de un dígito mayor para el mayor número de dígitos recordados. En la segunda tabla se quiere comprender el efecto de la secuencia de presentación en la recuperación de intervalos de dígitos hacia atrás, dependiendo de la modalidad. Por esto, los autores se preguntan si se verá influenciada las puntuaciones más altas de los intervalos visuales de los dígitos presentados hacia atrás, dependiendo de si la administración de este subtest se da en primer lugar o en segundo lugar. Para esto, para esto se dividieron a los participantes en dos grupos, uno en donde los subtests serían primero aplicados de la manera auditiva y luego de la manera visual. Y en el segundo grupo serían aplicados los mismos subtests, pero de manera contraria. Ahora, en la tabla, como podemos observar, en ambos grupos se observa una alta media en los casos de los intervalos de dígitos visuales. Más sin embargo, también se puede evidenciar que hay una gran diferencia significativa, una puntuación significativa en los intervalos de dígitos hacia atrás
en los intervalos visuales que en los auditivos. Esta segunda tabla también nos ayuda a comprender el orden de presentación al recordar el lapso de dígitos dentro de la modalidad. Para esto se compararon las puntuaciones de los dígitos auditivos y los visuales, dependiendo si estos se presentaban en primer o en segundo lugar. Más sin embargo, no se obtuvieron resultados significativos. En el apartado de la discusión podemos encontrar las conclusiones dadas por los autores, en la cual la primera dicen que este tipo de tareas puede estar influenciado por el entorno clínico en el que fue realizado, ya que se encontró influencia en la extensión de recuerdos de intervalos de dígitos hacia atrás, pero no hacia adelante. Como segunda, se dice que cuando los dígitos son presentados de una manera serial e individuales con un intervalo de 1 segundo, dio como resultado aproximadamente el recuerdo o la retención de un dígito más en el intervalo de dígitos hacia atrás que en el intervalo de dígitos auditivos. No se encontró mayor efecto en los intervalos de dígitos hacia adelante y ese como tercero. Como cuarto, cuando fue controlada la administración de cada subtest, se encontró mayor puntuación en el visual, más sin embargo hubieron resultados más significativos cuando este fue precedido del subtest auditivo. Y como quinto, dicen que el orden de la presentación no tiene mayor influencia en la memoria de extensión de dígitos. Dicen que otra posible manera de interpretar esto es teniendo en cuenta que cuando fue suministrado la prueba de Wise-R, esta ya era la tercera prueba, el tercer subtest. Por ende, los participantes podían encontrarse en un entorno un poco más ansioso, un poco más de estrés, por ende tener este desempeño, mientras que cuando desarrollaron las pruebas con MicroCog, estas fueron al inicio, por ende estaban un poco más relajados, un poco más cómodos con el ambiente. También sugieren que más que estudiar en este estudio los intervalos, el efecto de los intervalos auditivos y visuales, se estudió más bien las modalidades de respuesta, ya que al aplicarse el subtest de Wise-R, las respuestas eran orales. Ya al presentar el subtest de MicroCog, las respuestas eran manuales. Por ende, pues tienen en cuenta que para esto, en las respuestas, por ejemplo, de MicroCog, hay que tener un poco de experiencia en el uso de computadoras o escribir en un teclado, pues requiere una evaluación de interpretación entre estos hallazgos. Ya a pesar de que hay varias preocupaciones pues en la limitación de este estudio, este puede alertar un poco a otros investigadores, ya que da base para muy buenas hipótesis y con esto ampliar mucho este tema con unas condiciones más controladas y sistematizadas. Gracias.